Hey, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos de nueva ocasión a su consulta favorita, su podcast favorito de salud, donde vamos a estar hablando de temas de salud de actualidad, noticias, descubrimientos, todo lo necesario para poder resolver sus dudas. Les recuerdo, yo soy el doctor Mario Torres y el día de hoy estamos de regreso después de un ratito de descanso, donde sí no tuve mucho tiempo para seguir haciendo capítulos, pero igual vamos a continuarle con esto. La verdad es que sí tenía como que la duda de hacer varios capítulos, o sea, tenía algunos temas en mente, me han sugerido otros, y la verdad es que desde hace tiempo, desde antes de que quería hacer el podcast, como que ya tenía la idea de alguna forma, ya sea a través de algún TikTok, de algún Reel, o no sé, pero quería hablar de este tema. ¿Por qué? Porque yo creo que todos, o sea, creo que todos hemos escuchado a algún amigo, algún hermano, a nuestra mamá, a nuestra abuelita, alguna vecina, alguna, no sé, alguna persona mayor que ha dicho de que no, yo leí sobre este suplemento, yo leí sobre esta planta que te puede ayudar mucho para esto y que no sé qué. Aquí lo que el día de hoy vamos a contestar es si este suplemento realmente tiene respaldo científico o solamente es otra moda que ha surgido en los últimos años dentro de la cultura wellness, ¿no? O del fitness. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de la famosa ashwagandha, que creo que todos los hemos escuchado por lo menos alguna vez en alguna tienda naturista, alguna tienda de suplementos, en un TikTok, en TikTok Shop, ahorita que se está vendiendo mucho como suplementos a través de esa plataforma, también ahí yo creo que ya la vieron. Entonces, actualmente su popularidad ha crecido mucho en los últimos años, tanto en redes, gimnasios, tiendas, todo. Entonces, vamos a hablar un poquito más acerca de esta planta, si es que en verdad funciona, si es lo mismo la planta que los suplementos, en dónde se ha mostrado que tiene efectos, cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus pros, sus contras, etcétera. Vamos a hablar un poquito más de ello. Primero que nada, esta planta se le conoce como bufera, o también como su nombre científico, Witania somnífera, que también se le ha conocido como el ginseng indio, orobal o hierba mora mayor. Y es una planta de una familia llamada Solanaceae, que creo, si no me equivoco, hay diferentes. Es una familia muy grande. En realidad es una familia de plantas como muy amplia que puede abarcar también creo que ciertas otras plantas alimenticias, etcétera. Y bueno, aunque se cree que es originaria de Asia, se encuentra en casi todos los climas templados. Crece en la India, en Pakistán, en Sri Lanka, que esos han sido los países, todo el subcontinente indio y esos lados del mundo, es donde más se popularizó o más se describieron sus efectos desde épocas muy antiguas. Después se empezó a popularizar en el sur de Europa, en el noreste de África y en general en la Macaronesia también. De vez en cuando se reporta que también se puede llegar a encontrar en la península ibérica, así que nuestros amigos españoles y portugueses también incluso pueden llegar a encontrarla de manera silvestre. Su origen se remonta desde la medicina ayurveda. Esta medicina es la medicina tradicional india, que tiene más de 3000 años de antigüedad. Una medicina, así como la medicina tradicional china, con muchas cosas descritas, con mucha literatura, con muchos efectos que se han encontrado que realmente sí funcionan, o por lo menos para la medicina occidental a la que nosotros estamos acostumbrados, se ha encontrado que sí tiene beneficios. Entonces, en la biografía descrita por Robin Lane Fox, hablando de Alejandro Magno, se comentaba que la ashwagandha se utilizaba para la elaboración del vino. Se le conocía con el nombre de Apolinar en los herbolarios ingleses antiguos. Y existe una leyenda que cuenta que el dios Apolo entregó la planta al sanador Asclepio. Asclepio es, pues, no quiero decir exactamente que es el dios de la medicina, pero es como uno de las principales figuras de la mitología griega que se relacionan mucho con la sanación, la curación y la medicina. Y según la medicina tradicional de la India, existen tres constituciones, o también que se le conocen en la antigua Grecia como humores, que son como tres fuerzas principales que rigen a nuestros organismos, que también se les conoce como doshas en sánscrito,
Y uno es la vata, que es la fuerza de movimiento del cuerpo y la mente, la pita y la kapha. La kapha es el principio, como la estructura del organismo, y se dice que la ashwagandha armoniza y equilibra los doshas vata y kapha, o sea, prácticamente que armoniza y equilibra el cuerpo y la mente, y en cambio desequilibra, a la pita, que la pita también se le conoce como la bilis, y también muy relacionado con la medicina tradicional griega. La bilis se describe como uno de los humores del cuerpo que se relaciona con las malas sensaciones y con las enfermedades. De hecho, por eso también hay un dicho conocido que dice de que se me subió la bilis o algo así. Creo que algo así dicen muchas veces las personas mayores. En cuanto a la ashwagandha, predomina su sabor amargo, dulce y picante, y se dice que su temperamento es caliente. Entonces, desde hace miles de años se utiliza como una herramienta para poder organizar la conexión entre cuerpo y mente, que eso lo podemos traducir en muchas cosas que a día de hoy ya entendemos y tenemos como que algunas bases, por así decirlo, científicas. Esta planta se clasifica como un adaptógeno que prácticamente ayuda al cuerpo a manejar el estrés. Como tal, la ashwagandha, desde el sánscrito, que es una lengua hablada en el subcontinente indio desde hace miles de años, se traduce como olor a caballo, ashwa de caballo y gandha de olor. La verdad, siéndoles honesto, yo nunca la he olido. He visto los suplementos, pero nunca he visto como tal la planta. No sé si huele a caballo. Si alguien ha olido un caballo y ha olido la ashwagandha, pues que nos diga si esto sí es atinado, ¿no? Y también históricamente pues se ha asociado con la fuerza y la vitalidad del caballo. Entonces eso es un poquito de lo que, a manera histórica, ¿no? De cómo se empezó a utilizar, qué propiedades se le dio, de dónde surgió. Y más allá del folclore, lo que nosotros queremos platicar hoy es qué dice la ciencia moderna, ¿no? ¿Qué dice la ciencia occidental? La medicina de hoy en día que aplicamos en la mayor parte del mundo, si es que en realidad funciona para los efectos que dice tratar, ¿no? Tenemos principalmente un rubro que es donde se utiliza, que es en la salud mental y en el control del peso. Su uso y su investigación más grande es el efecto en el estrés y la ansiedad. Vamos a platicar de algunos estudios que yo traté de encontrar para ver si es que sí realmente tiene estos efectos que dicen, ¿no? Traté de buscar metaanálisis, que si recuerdan en episodios pasados lo hemos hablado, que un metaanálisis es la cúspide de la evidencia científica. Entonces, obviamente tiene sus limitaciones y pueden llegarse a equivocar, pero si hay algo que tú lo encuentras en un metaanálisis, es lo que mejor calidad va a tener. Entonces, tenemos varios metaanálisis recientes que han confirmado reducciones significativas del estrés, ansiedad y síntomas depresivos. Obviamente, en estos estudios se ha visto de manera subjetiva. ¿A qué me refiero con esto? Es la percepción de la persona. No hay manera como tal de medir la ansiedad y la depresión. No puedes medir de que yo tengo 3.5 de depresión y tú tienes 4. Sino más bien las personas reportaron que se sentían menos de esa manera. Y se dice o se hipotetiza que su mecanismo principal es la modulación del eje hipotálamo-hipófisis adrenal. ¿Qué es eso? Prácticamente en parte de nuestro sistema endocrino, que es el que produce hormonas y regula muchas funciones del organismo, hay como una triple conexión, como una triple fuerza, que es hipotálamo, que está junto con la hipófisis, están ambos en nuestro sistema nervioso central, están acá arriba dentro de nuestro cráneo, y adrenal o las glándulas suprarrenales, también conocidas, que son unas glándulas que se encuentran sobre los riñones. Estas glándulas se encargan de producir diferentes hormonas y entre ellas el cortisol. Que el cortisol se relaciona mucho como la hormona del estrés.
Entonces se ha visto, o por lo menos se ha hipotetizado, que la ashwagandha puede modular este eje, esta relación y finalmente provocando una reducción del cortisol. Se ha descrito, de acuerdo a estos metaanálisis que encontré, que la dosis óptima se ha visto que ha sido menos de 500 miligramos al día, que esto ha demostrado ser más efectivas para síntomas psicológicos que dosis más altas. O sea, en este caso no significa que más es mejor, que yo porque me tome 2, 3, 4, 5 gramos de ashwagandha significa que me voy a sentir todavía mejor, sino con dosis relativamente pequeñas, menos de 500 miligramos, menos de medio gramo, se ha visto que tienen mejor efectividad para los síntomas psicológicos, o sea, para el sentirte ansioso, depresivo, etcétera, etcétera, etcétera. Otro de los efectos que se ha descrito y que se ha visto de manera significativa es regular el hambre y los antojos, por así decirlo. Se hipotetiza que al bajar el cortisol disminuye el hambre emocional. ¿A qué me refiero con eso? No es hambre de que tu cuerpo necesita comida y se está quedando sin glucosa, sino más bien hay ciertas desregulaciones en nuestro sistema nervioso central que nos hacen sentir como si necesitáramos comida cuando en realidad no lo necesitamos. Hay veces que hay gente que acaba de comer una comida suficiente, se satisfacen y al poco tiempo, a la media hora o a la hora, sienten que necesitan comer, incluso sienten hambre. Y no significa que eso sea falso o lo estén inventando, sino realmente, genuinamente se siente el hambre. Pero esto se le conoce como el hambre emocional. Y se ha visto que ha reducido como esos ataques como de antojos de alimentos altos de azúcar, en azúcar y en grasa. Todo esto relacionado con la disminución del cortisol. Les digo, esto no significa causalidad, o sea, no significa que la ashwagandha por bajar el cortisol termina provocando estos efectos, pero se ha visto una relación entre todo esto. No significa que lo cause, no podemos decir 100% que así sea, pero por lo menos se ha visto las mismas cosas al mismo tiempo. El estrés crónico eleva el cortisol. Nuestro cuerpo, al sentirse bajo estrés, bajo amenaza, bajo cierto riesgo, secreta niveles de cortisol, porque esta hormona prácticamente regula varias funciones. El cortisol regula tanto frecuencia cardíaca, metabolismo de glucosa, de lípidos, pero esta hormona se libera de manera crónica, no se libera de un día o de una hora para otro, sino necesitas una respuesta a lo largo de varios días para que se liberen niveles significativos de cortisol. Entonces, si tú durante mucho tiempo o un tiempo considerable estás bajo estrés o bajo amenaza, porque nuestro cuerpo no entiende la diferencia entre ser perseguido por un león y tener que presentar un examen importante. Nuestro cuerpo siente que está bajo amenaza y va a actuar de la misma manera si te vas a morir cayéndote de un puente o si mañana tienes, no sé, un ensayo importante, un concierto, lo que sea. Entonces, o si tu jefe te está pidiendo muchas cosas. Entonces el cuerpo termina actuando de la misma manera y de manera crónica termina provocando niveles elevados de cortisol. Esto termina provocando aumento del apetito. ¿Por qué? Porque el cortisol aumenta los niveles de glucosa, libera los depósitos porque siente que está en peligro y necesita tener energía disponible. Entonces, si te estás quedando sin glucosa, va a aumentar el apetito para que mantengas esos niveles constantes y estés actuando contra la amenaza. Ciclo que se supone que la ashwagandha ayuda a romper. Entonces, tenemos un estudio que durante 8 semanas se evaluaron a adultos bajo ciertos niveles de estrés o que tenían cierto nivel de presión sobre ellos y se mostró una reducción del peso corporal y el IMC, que este efecto se atribuye principalmente a la reducción del cortisol, no como tal un efecto termogénico. O sea, la ashwagandha no hizo bajar de peso a la persona, sino más bien la ashwagandha se dice que probablemente disminuyó los niveles de cortisol y al disminuir los niveles de cortisol se disminuye el hambre, se disminuye también los antojos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por consecuente la persona terminó bajando su cantidad de alimento que comía y pues terminó bajando de peso, ¿no? Y IMC. Entonces, por lo menos eso se ha visto en cuanto a salud mental y control de peso. Pero también se ha visto que
En cuanto a personas deportistas, que también ese es otro de los temas de los que se habla muy comúnmente cuando hablamos de este suplemento, ¿no? Que aumenta el rendimiento deportivo, ¿no? Y la fuerza y la potencia muscular. Entonces, en cuanto tenemos aquí diferentes efectos. Por ejemplo, en cuanto a la fuerza y la potencia muscular, se ha documentado mejoras en la fuerza máxima. Específicamente en este estudio se vio en press de banca y extensión de piernas, que fue lo que ellos elevaron. No significa que a fuerzas nada más sean estos ejercicios, sino esto es lo que ellos vieron, que aumentó la fuerza máxima, en estos ejercicios. El posible mecanismo, modulación de la testosterona y reducción del cortisol post ejercicio. A final de cuentas, terminamos llegando a lo mismo, la reducción del cortisol. Que el cortisol, como les digo, tiene muchos efectos. Sin embargo, se ha visto esto. No significa que a fuerzas el cortisol es el que te hace tener menos rendimiento en el gimnasio. En cuanto a la resistencia cardiorrespiratoria, se observó un incremento notable del VO2 max, que ese prácticamente es una medición de cuánto oxígeno consume tu cuerpo al hacer ejercicio. Si consume más, significa que está actuando de una manera correcta. Entonces, se vio un incremento de esta medición en atletas entrenados y adultos sanos. Así que también podemos ver que es probable que aumente la resistencia cardiorrespiratoria. Sin embargo, aquí en este estudio se observó interacciones entre personas con diabetes, por ejemplo, pacientes que tenían diabetes y estaban tomando medicamento y tomaron ashwagandha, se vieron episodios hipoglucémicos. También en personas que consumían antihipertensivos e inmunosupresores se vio una interacción entre la ashwagandha y estos medicamentos. O sea que si tú consumías ashwagandha, tus medicamentos probablemente interactuaban con eso y actuaban de una manera menos eficaz. Así que aquí, cuidado, si ustedes tienen una enfermedad crónica, alguna situación donde estén consumiendo algún medicamento controlado, recetado por algún médico, antes de suplementarse, yo recomendaría que mejor pues vean con sus respectivos médicos, ¿no? También en cuanto a este estudio, en el incremento del VO2 max, el beneficio se vio tanto para deportistas de élite como para personas que apenas van iniciando actividad física. Entonces, esto nos puede decir que a lo mejor no solamente un deportista de alto rendimiento se ve beneficiado de esto, sino también tu vecino que a lo mejor apenas va a empezar a hacer ejercicios la primera vez que se anima, y a lo mejor puede que este suplemento pueda ayudarle a sentirse mejor y poder seguir yendo al gimnasio o a su respectivo deporte. Es probable, todavía no tenemos suficiente evidencia para decirlo, pero tenemos como una tendencia, ¿no? En cuanto a la recuperación muscular, también se ha visto que las personas que consumieron ashwagandha reducieron los niveles de creatina quinasa, que es un marcador de daño muscular post-entrenamiento. No podríamos decir si esto es algo bueno o algo malo, no tiene alguna significancia clínica. A final de cuentas, cuando tú haces ejercicios de fuerzas, necesitas cierto daño muscular, cierta ruptura para poder tener una hipertrofia. Entonces, no está muy claro si reducir estos niveles significa que estás teniendo menos ruptura muscular y por lo tanto vas a tener menos crecimiento muscular. Entonces, solamente se reportó, así que no sabemos todavía qué significancia tiene esto. Pero algo que sí es relevante es que se reportó las personas que tomaron ashwagandha menos dolor muscular tardío y una recuperación más rápida entre sesiones. Entonces, pues a lo mejor en cuanto a percepción, las personas que la consumieron se sintieron de mejor manera. Y eso, como les digo, pues puede ser como que algo bueno para las personas que apenas están iniciando, que a lo mejor puede ser difícil. Para esa persona que a lo mejor nunca en su vida había ido a un gimnasio y empezó a ir mañana, empezó a ir ayer o empezó a ir hoy, y mañana se va a sentir súper adolorido, adolorida, y eso la verdad te deja con pocas ganas de ir. Si esa es tu primera interacción con el ejercicio, pues la verdad es que no es muy satisfactoria. Entonces, pues a lo mejor esto puede ayudar a que sea un poquito más llevadero y les ayuda como ese puente para que puedan adquirir ese hábito. Es una posibilidad.
En cuanto a salud metabólica, en personas, en un estudio donde se evaluaron el consumo de ashwagandha en personas con hipotiroidismo clínico, se vio que se normalizaron los niveles de TSH y aumentó la T4. O sea, el hipotiroidismo subclínico es un, por así decirlo, un grado, entre comillas, de hipotiroidismo donde, a pesar de tener niveles bajos de TSH de T4, no causa ninguna sintomatología. Entonces, pues, a largo plazo puede llegar a ser perjudicial en ciertas personas, pero normalmente muchas veces es asintomático. Entonces, pues lo podemos tener ahí como una opción. Y en cuanto a diabetes tipo 2, se vio que a estas personas se mejoró la función arterial, o sea, se vieron niveles mejores de presión arterial e incluso se vio un mejor control glucémico, o sea, mantuvieron niveles de glucemia, o sea, niveles de glucosa más estables a lo largo de su seguimiento. Ojo, no quiere decir que las personas con diabetes al consumir ashwagandha ya se curaron o se están curando, sino puede deberse a muchas cosas. O sea, puede que las personas que en este estudio que tomaron ashwagandha, puede que a lo mejor siguieron un mejor, se apegaron más a su tratamiento, hicieron más ejercicio, se sintieron mejor, comieron mejor, porque estaban tomando la ashwagandha y sirvió como un efecto placebo. Quién sabe, se puede prestar a muchos sesgos, a muchas cosas que nos hacen dudar de si realmente puede tener acción en la diabetes, pero por lo menos esto fue lo que se observó. Y en cuanto al sueño y la función cognitiva, la ashwagandha se vio que en la calidad del sueño, en personas que la consumieron, reduce la latencia del sueño. ¿Qué es la latencia? Es el tiempo que tardas en quedarte dormido. ¿Cuántas veces no hemos tenido episodios o días, noches, donde tardamos mucho tiempo en quedarnos dormidos? Que tardamos 1 hora, 2 horas, damos vueltas en la cama y es una sensación horrible, la verdad. Yo en lo personal, de que cuando siento que no puedo dormir, cuando necesito dormirme y no puedo dormir, es una de las peores sensaciones del mundo. El querer ya caer definitivamente y no puedes, simplemente no puedes. Así que se vio que se redujo este tiempo. También se vio que mejora la eficiencia del sueño, especialmente en personas con insomnio diagnosticado. Ojo, personas con insomnio diagnosticado con una polisomnografía. No cualquier persona que un día no puede dormir o un día se queda con el celular toda la noche y de la nada se quiere dormir, que esto termina afectando mucho. Y dice, ay, tengo insomnio, porque no dormí una noche. No. Insomnio como tal diagnosticado clínicamente. Y para este objetivo, en cuanto a la calidad del sueño, recuerdan que para el estrés vimos efectos en dosis menores a 500 miligramos. En cuanto al sueño, se vio que las mejores dosis que tenían esos efectos eran de 600 miligramos al día o superior, usada por al menos 8 semanas. O sea que no porque yo consuma ashwagandha una noche, ya voy a poder dormir a gusto. No, tengo que consumirla por lo menos 2 meses para poder ver esos efectos. En cuanto a la cognición y el rendimiento mental, se vieron mejoras en la atención sostenida, o sea, en el tiempo que tú mantienes la atención. A día de hoy, donde la atención es algo muy escaso y que la verdad es muy difícil que mantengamos gracias a las funcionalidades del mundo a día de hoy, o sea, el celular y los videos cortos, etcétera, 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 se ha visto que ha habido una mejor atención de manera sostenida a lo largo del tiempo. Esto es especialmente útil para las personas que necesitan trabajo intelectual prolongado. ¿A qué me refiero? No sé, a lo mejor médicos, médicas, personas que, no sé, tengan mucho tiempo en alguna función, como, no sé, ingenieros, no sé, algún arquitecto que necesite concentrarte durante varias horas, alguna persona que necesite, no sé, cualquier persona que necesite esté realizando un trabajo intelectual, que necesite procesos mentales durante un tiempo prolongado, que necesite estar atento durante mucho tiempo, podría haberse beneficiado. En cuanto también se vio beneficio en la memoria inmediata y la velocidad del procesamiento mental. O sea, que tanto yo recuerdo lo que acabo de pasar hace unos segundos. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que nos dicen, ay, oye,
no sé, acuérdate de traer tomate y cebolla del mercado, que te lo encarga alguien, y te preguntan a los 3 4 minutos, oye, sí, sí, no sé, ¿te acuerdas de lo que te pedí? Y no te acuerdas qué fue lo que te pidieron. Entonces, eso es la memoria inmediata. También está muy relacionado a la atención. Hay veces que hay personas que tienen fallos en la memoria o hay veces personas que tienen fallos en la atención. Entonces aquí son dos cosas muy relacionadas. Y la velocidad del procesamiento mental es qué tanto tiempo tú tardas en poder procesar alguna nueva información. Por ejemplo, cuánto tiempo tardas en aprender un concepto nuevo, en hacer un proceso mental, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se hipotetiza que la ashwagandha, al momento de consumirla, se piensa que reduce el estrés oxidativo y esto tiene un efecto neuroprotector de los huitanólidos, que prácticamente... más bien que estos, o sea, la planta, es parte de los guitanólidos, tiene este efecto neuroprotector, perdón. Entonces, se hipotetiza eso, que puede llegar a proteger nuestras neuronas y ayudarlas a funcionar mejor. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más de las limitaciones, pero por lo menos en cuanto a sueño y enfoque cognitivo se ha visto esto. En cuanto a sueño se ha tenido como que esa mejor evidencia y se ha visto unos efectos más significativos así que para las personas que tengan como un diagnóstico de insomnio podría llegar a ser una terapia alternativa o una terapia como que complemente, ¿no? su tratamiento. Y hasta ahorita, pues la cosa suena muy positiva, ¿no? Como que tiene muchos efectos muy buenos, se ha visto muchos efectos en muchos lados, en el sueño, en lo cognitivo, en el entrenamiento, en el estrés, etcétera, etcétera. Pero también tenemos que hablar de los riesgos y las limitaciones. En cuanto a los efectos secundarios, como cualquier otro suplemento, como cualquier otro medicamento, puede llegar a tener efectos secundarios, unos más comunes, otros más raros, pero a final de cuentas pueden pasar y tú tienes que saber que pueden pasar. En cuanto a los más comunes, se ha visto que las personas que consumen ashwagandha han reportado molestias gastrointestinales leves como náuseas, diarrea, malestar estomacal. Algo que a lo mejor muchas personas a lo mejor no soportan y quieren dejar el medicamento o el suplemento. Somnolencia, que esto puede llegar a ser una ventaja o una desventaja de acuerdo a cuándo te lo tomes. Si lo tomas durante la noche, pues puede llegar a ser una ventaja que te dé somnolencia, ¿no? Pero si la tomas antes de ir al trabajo, pues a lo mejor no es un efecto secundario deseable. Hay algunas precauciones importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, en el embarazo. Se ha reportado que la ashwagandha se considera insegura por tener unos posibles efectos abortivos. Entonces, para personas que estén planeando embarazarse o para mujeres que ya estén embarazadas, está totalmente contraindicada, ¿ok? Así que para que no la vayan a consumir si es que su deseo es tener un embarazo completo, ¿no? En cuanto a las enfermedades, a personas con enfermedades autoinmunes, la ashwagandha puede estimular al sistema inmune y esto en este sentido no es algo positivo porque si tú tienes una enfermedad autoinmune donde tu sistema está atacándote, pues el estimularlo provoca que te ataque con mayor fuerza. Entonces hay que tener cuidado las personas que tienen lupus, artritis reumatoide, esclerosis múltiple, diabetes tipo 1, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquiera de enfermedad autoinmune deberían primero consultarlo con su médico de cabecera y pues mejor, si no la consumen mejor. Como les había dicho también, ha tenido interacciones medicamentosas, o sea, con medicamentos para diabetes, antihipertensivos, personas con inmunosupresores. La ashwagandha se ha visto que interacciona con estos medicamentos. También hemos visto muchos efectos muy buenos, efectos que dices, wow, yo quiero consumirla, yo la necesito, yo quiero dormir bien, quiero tener un buen, no sé, tener un buen desarrollo cognitivo, tener buena recuperación, un buen entrenamiento. Sin embargo, tenemos algunas limitaciones en la evidencia que ha descrito esto. Muchos estudios, de hecho la gran mayoría, son estudios pequeños, con menos de 100 personas. Y el tener menos de 100 personas, menos de 100 sujetos, pues sí te puede dar ciertos resultados significativos, pero para que tú puedas decir que esto realmente funciona y tiene este efecto, necesitas
tamaños de muestra mucho más grandes. Además, estos estudios han sido de corta duración. Se han seguido personas a lo largo de semanas o incluso un par de meses, pero no hay estudios que reporten seguimiento y el uso de ashwagandha por años, que esto se supone que es lo que debería ser lo ideal, ¿no? Para saber qué efectos tienen a largo plazo. En los metaanálisis, la certeza de la evidencia se califica como muy baja por heterogeneidad de los métodos. ¿A qué me refiero con esto? Que los estudios entre sí, ha habido muchos estudios que comparan el uso de ashwagandha. Sin embargo, se ha visto mucha heterogeneidad entre estos estudios. Por ejemplo, algunos tienen pocos pacientes, algunos tienen muchos pacientes, algunos tienen muchos hombres, algunos tienen muchas mujeres, algunos tienen pacientes con obesidad, otros tienen sin obesidad, otros tienen... Entonces se ha visto como que diferentes resultados en diferentes poblaciones. Entonces son muy diferentes los estudios. Miden ciertas cosas con una medición, otra cosa con otra medición. Entonces se necesita homogeneizar esto y hacer estudios grandes, estudios de seguimientos largos para ver si realmente funciona. También se necesita estandarizar. Hay una falta de estandarización en los extractos y en las dosis entre estudios. Entonces esto dificulta las comparaciones. O sea, hay personas que consumen en algunos estudios ciertos miligramos, en otros ciertos miligramos, algunos 500, algunos 600, algunos 200. Entonces no hay un estándar de cuánto es una dosis de ashwagandha, sino eso depende de la persona o de la farmacéutica o quien produzca estos suplementos. Entonces, a manera como de resumen de esto es que hay resultados prometedores, pero aún necesitamos estudios más grandes y más rigurosos. Entonces todavía estamos cortos en cuanto a resultados. O sea, sí hay cosas buenas, sin embargo siento que se está llevando a algo mucho más grande. El vender la ashwagandha como la cura para el estrés es algo que ahorita es muy pronto para decirlo. Puede que en algunas personas funcione, puede que en algunas personas hay una mejor percepción, que se sienten mucho mejor o a lo mejor se sienten menos estresados, pero también hay algo que se conoce como efecto placebo. Entonces, pues también hay que ponerlo como que pues en duda, ¿no? Y pues finalmente, si ustedes planean usarla, busquen extractos estandarizados y con garantía de guitanólidos activos. O sea, que en el frasco que ustedes vayan a comprar, que esté estandarizado, que tiene cierta cantidad de ashwagandha y que les garanticen y que sea algo seguro de que realmente tienen el compuesto activo de la ashwagandha. Entonces, tengan mucho cuidado con esto. En algunos suplementos se ha visto que se extrae, por así decirlo, una como, pues no sé si decir si es la molécula o si es como el extracto como tal, si así le pusieron de manera como comercial o de manera química, científica, no sé, pero hay uno que se conoce como KSM-66, que ese se ha estudiado de manera más amplia y que se dice que es el extracto directo de raíz. Hay otro que es el sensoril, que es el extracto de hoja y de raíz, que también ha sido bien descrito en diferentes estudios. Entonces, si no ven alguno de estos dos, pues a lo mejor pongan en duda lo que les están vendiendo. Entonces, eviten esos productos sin estandarizar. La concentración de los guitanólidos, o sea, el compuesto activo de la ashwagandha que les va a hacer tener estos efectos, puede variar enormemente. Entonces, esto cualquier persona lo puede vender. Como no es un medicamento regulado como tal, cualquier persona lo puede vender y puede meterle la cantidad que quieran. Puede ser desde 1 miligramo hasta 1 gramo. Entonces, si de plano lo quieren comprar y nadie les va a convencer de que no lo hagan, mínimo chequen que sea algo estandarizado y que les garantice que tiene pues estos compuestos activos, ¿no? Entonces, a manera de recapitulación, en cuanto al estrés, se ha visto efecto. En cuanto al sueño, se ha visto efecto. En cuanto al rendimiento deportivo, se ha visto efecto, pero con ciertas reservas. Así que todavía no es el suplemento milagroso que muchas veces nos tratan de vender. Así que si ven esta publicidad, si ven un TikTok, si ven un video en YouTube, no sé, de alguien diciéndoles que la ashwagandha es su cura mágica para cualquier problema de estrés que tengan,
pónganlo en duda, ¿ok? Recuerden, este contenido es meramente informativo. Yo estoy platicándoles de lo que he encontrado en la evidencia científica. Hay muchísima más. O sea, yo solamente a manera de investigación rápida encontré entre unos 10, 15 artículos que me interesaron y que vi de alta calidad. Sin embargo, hay un sinfín de investigación en los últimos años de ashwagandha. Una de mejor calidad, otra de no tan buena. Entonces, pues, ustedes también pueden investigar, pueden checar, pongan en duda cualquier cosa que encuentren. O sea, si lo ven en TikTok o en YouTube o en Reels o en cualquier otra cosa de internet que no sea una investigación científica, pónganlo en duda. Entonces, este contenido, como les digo, es meramente informativo. No sustituye cualquier otra consulta médica, no sustituye las recomendaciones de sus médicos. Si alguien ya está llevando tratamiento, no lo sustituyan por cualquier otra cosa que hablemos hoy. Así que tengan cuidado con esta clase de fármacos, de suplementos. Platíquenme si ustedes lo han llegado a consumir. ¿Qué han sentido? Pues déjenme en los comentarios si es que lo han comprado, cuánto les costó, quién se los vendió, de dónde lo encontraron. Hay veces que hay personas que se los vendieron en el gimnasio, que ni siquiera son originales, ni siquiera es algo garantizado, es un suplemento patito, por así decirlo, como le decimos en México, que es algo no de buena calidad. Entonces, platíquenme de sus vivencias. Suscríbanse, síganme, dejen su comentario, dejen sus preguntas, sugerencias de cualquier cosa que queramos hablar en próximos episodios. Y pues si en alguna otra ocasión alguien les pregunta sobre la ashwagandha, pues ustedes les pueden platicar eso y le pueden decir que eso les dijo el doctor. Nos vemos.